voy a dar la ponencia acerca de nuestros nuevos lineamientos para México en relación al tratamiento del asma. Manejo integral del asma MIA 2021. Fresquito saliendo del horno, inicio de este año. Por ello, la verdad, un gran gusto para mí compartir con ustedes esta media horita, pero no solamente servidora aquí es la que tiene que llevar los créditos, sino absolutamente todos los compañeros del grupo nuclear del desarrollo de la guía entre compañeros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER, los neumólogos, compañeros de SEMICA y de Comperia. Aquí los tienen sus caritas un ratito, la verdad agradeciéndoles el fuerte trabajo que durante todo 2020 hemos. Ahora ya llego entonces a lo que es MIA. Pues bueno, MIA es Manejo Integral del Asma. Es una guía que igual como la primerita hace unos 3, 4 años, GIMA, es una guía transculturizado. ¿Cómo es esto? Pues sí, existen muy buenos guías a nivel internacional, ¿no? Guías basadas sobre evidencia, guías que durante varios años con un gran grupo de metodólogos y todos se han sabido desarrollar. Entonces, ¿para qué vamos a volver a inventar la rueda? Cuando existen así buenas guías a nivel mundial, lo que uno puede hacer es en el método ADAPTE, ¿no? Así se llama ese tipo de metodología, adaptar las mejores guías a nivel mundial a la realidad de uno. Así entonces, primero nos dimos a la tarea para buscar la literatura, no a artículos de asma, sino a diferentes guías. En total creo que encontramos casi 20 diferentes guías, entre guías que ni siquiera en inglés estaban, pero pues bueno, claro, los fuimos evaluando con cierta herramienta de evaluación de calidad de guías y finalmente las 3 de mejor calidad resultaron ser la guía británica, SIGN, la guía GINA, por supuesto, muy bien conocida por todos ustedes, y por supuesto la guía de los compañeros españoles, muy buen nivel de guía también. Pero para la parte de asma grave, ¿no? Que MIA lleva una parte de asma leve, moderada, pero también lleva un muy importante apartado del asma grave. Entonces ahí nos tuvimos que basar sobre una revisión sistemática excelente hecha por los neumólogos, tanto europeos como europeos del ERS, y americanos, sí, American Thoracic Society. Entonces es la otra evidencia en cuanto al asma grave que se agrega aparte de estas 3 guías, las más actualizadas que acaban de salir en 2020 y la BTS Sign que salió en 2019. Bueno, MIA nos enfocamos para hacer preguntas clínicas clave y discutir muy bien con el grupo nuclear primero y después con el grupo amplio, que en total son casi 40 compañeros de las diferentes especialidades que ya les comenté. Nos enfocamos para esas discusiones en 3 áreas muy específicas. La sección 1 discutió el tratamiento paso 1 a 3, ahorita voy a explicar por qué. La sección 2, biomarcadores, y la sección 3 fue del asma grave. Pero como en la lógica, ¿no? En cuanto a presentación de resultados y también la lógica en pensamiento, primero doy el diagnóstico del asma y después voy al tratamiento del asma. Por eso ahorita primero voy a presentar un poquito una parte nada más de lo que la sección 2 nos ha enseñado en cuanto a biomarcadores en el diagnóstico y manejo del asma. Entonces, esas son las 4 diferentes partes de la sección 2. ¿No? La primera parte es acerca de la utilidad de biomarcadores para el diagnóstico, sobre todo del asma leve moderada. La segunda parte de sección 2 es la utilidad para biomarcadores para el monitoreo del tratamiento. No tengo que subir, bajar la dosis. Algunos biomarcadores me podrían indicar si así tengo que manejar o no son útiles y solo me voy por los síntomas. Y lo mismo 3 y 4, pero para el asma grave. Los compañeros que forman parte de esa sección, el doctor Jorge Luna Pech, la doctora Laura Gochicoa del INER y el doctor José Antonio Ortega Martel. Pues bueno, lo muy importante tal vez, ¿no? Es que últimamente cada vez nos damos más cuenta que asma no es una sola enfermedad con una sola fisiopatogenia. Asma
son probablemente diferentes caminos que finalmente todos terminan en el mismo tipo de síntomas, pero con diferente fisiopatogenia de base. Y tal vez la división más importante en ese sentido es el asma tipo 2 o no tipo 2. Bueno, ¿a qué se refiere? Aquí se refiere a el tipo de células que causa la inflamación bronquial en el asma. Esto pueden ser muy sobre todo eosinófilos. Los eosinófilos son un marcador muy importante de inflamación llevada a cabo por linfocitos TH2, por eso se llama tipo 2, ¿no? Abreviado ya no TH2, sino tipo 2. Aquí, por supuesto, viene también el asma alérgica, ¿no? Saben que con alergia producimos mucha inmunoglobulina E y la IgE en la célula cebada causa su degranulación y esto finalmente atrayendo los eosinófilos para que vengan a hacer el proceso inflamatorio. Entonces, dentro del asma eosinofílica viene el asma alérgica, pero hay también, muy interesantemente, un tipo de asma donde sí vienen los eosinófilos, pero no hay un proceso alérgico. Esto se llama el asma eosinofílica no alérgica. Esto se ve un poquito más en adultos. Hay también asma donde hay tanto eosinófilos como neutrófilos, entonces es un asma tipo mixta. Y pues por otro lado estamos el no tipo 2, donde más bien la célula de inflamación es el neutrófilo o hasta casi no mucha inflamación hay, pero más bien hay alteración en la parte de inervación del músculo liso o hasta a nivel del músculo liso mismo. Entonces, estos tipos de asma de su lado derecho son tipos de asmas un poco más rebeldes, porque el corticosteroide no es muy buen medicamento para reducir los neutrófilos. Es excelente para abatir los eosinófilos, pero no tan bueno para abatir los neutrófilos. Entonces, sí, son los que a veces nos dan un poco más problema en el manejo y gran parte de esos pacientes terminan como asma grave. Y como ya les mencioné, dentro del asma eosinofílico tenemos el asma alérgica. Pues bueno, ¿cómo puedo entonces llegar al diagnóstico del asma alérgica? Pues debe de haber primero, claro, la sospecha clínica. No tenemos que tener atopia o en el paciente mismo o en su familia. Por ejemplo, dermatitis atópica de chiquito, rinitis alérgica comorbe. De ahí intentamos de poder detectar que en el suero del paciente o tal vez en pruebas cutáneas podemos demostrar la presencia de IgE específica contra algún polen, perro, gato, ácaro, polo casero, no la demostración de IgE específica, pero lo muy importante es la última parte aquí del lado derecha, la correlación clínica. No, si sale en la prueba cutánea que el paciente aparentemente parece tener alergia al ácaro polo casero, bueno, de verdad se le activa el asma por ahí cuando tenemos las lluvias, ¿no? Esto es generalmente fin agosto, en septiembre, cuando es muy húmedo el ambiente y hay mucho ácaro, de repente exacerban sus síntomas cuando empieza a escombrar cosas, bueno, entonces parece que de verdad tenemos un asma alérgica con la presencia de IgE específica, pero también la correlación entre aumento de síntomas y este alergeno causal. La sección 1, que se trató sobre todo sobre el tratamiento de asma leve moderada, aquí dividieron en 3 diferentes pasos su análisis, por supuesto, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y vieron tanto el tratamiento de mantenimiento o de control del asma como el tratamiento de rescate. En esa sección estaban las compañeras Blanquita del Río, del JIM, jefe de servicio allá, Encina Barrete, también adscrita ahí al JIM, Erika López y Carmen Cano, las dos del INER, las dos neumólogas. En esta sección hubo mucha discusión, porque tal vez ya habrán escuchado una que otra charla acerca de este concepto nuevo, porque surgió ya desde 2019 en el GINA, una revolución en el manejo del asma, hasta se decía en los últimos 30 años nunca se ha visto tan revolución. ¿Y cuál es la revolución? Gina desde 2019 dice que ya no debemos de usar solo salbutamol. ¿Por qué? Porque asma es inflamación. Asma es inflamación a nivel bronquial. Entonces, aun cuando tengo nada más de repente algo de síntomas, finalmente esas son causadas en la enorme mayoría de los pacientes por inflamación bronquial. Entonces, si yo empiezo a rescatar con solamente un broncodilatador, realmente no nos va demasiado bien
sobre todo cuando ya necesito más frecuentemente mi rescate. Pero si yo desde fases muy iniciales del asma enseñé a mi paciente a rescatarse con solo salbutamol, ¿qué va a hacer cuando empeora su asma? Seguir con lo que ya aprendió en las fases iniciales. Por eso Gina muy consistentemente está abogando de que ya no debemos ni en fases iniciales usar solo un broncodilatador, sino que todo siempre tiene que venir en conjunto. Broncodilatador de acción rápida junto con corticosteroide, de preferencia en un solo inhalador o pues en dos diferentes inhaladores, 2 disparos salbutamol con 2 disparos de un corticosteroide inhalado subsecuente, pues. Que ese tipo de manejo, cuando el paciente ya tiene síntomas 3, 4, 5 veces al mes, o sea, ya no es un asma súper esporádico, sino ya empieza a tener un poco más frecuentemente síntomas, que ese tipo de manejo de rescatar con combinación, pero no dejar nada todavía de mantenimiento, eventualmente podría ser igual de eficaz que dejar corticosteroide todos los días y rescatar con salbutamol. Es lo que nos enseñaron con ese estudio que se publicó ya hace, ahorita ya casi 3 años, ¿no? 2018, en New England Journal of Medicine, en unas revistas top a nivel mundial en cuanto a evidencia. Y aquí vemos que la probabilidad de tener una crisis asmática, una severe exacerbation, es igual. Vemos que no hay ninguna diferencia. A veces entonces, cuando analizamos esos datos, pues bueno, compañeros han sido críticos, han dicho, no, pues no puede ser que yo un asma ya con inflamación crónica bronquial solo puedo manejar rescatando con algo de corticosteroide, pero solo en el momento del rescate. Probablemente a cada rato se andan rescatando, ya parece casi que estoy dando de todos modos un manejo diario. Que eso no es real, demuestra esta gráfica que sale del mismo estudio, ¿no? Entonces, aquí vemos, si se usa solo por razón necesaria la combinación, vemos que el número de inhalaciones fue 0 en más o menos 70% de los días y que el número de 1 o 2 rescates al día fue así manejado en como un cuarto de los pacientes. Tal vez un poquitito más en el que se están rescatando nada más, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa y sobre todo vemos que no hay nada cierto de que entonces cuando solo manejo rescate, de repente en un día se anda rescatando 5 veces. Pues prácticamente no hay nada aquí. Entonces, parece ser un manejo bastante válido. Basándose sobre ese estudio y varios otros estudios que después salieron y unos todavía apenas en 2020 publicados, finalmente Gina 2019 y otra vez también en 2020, en 2020, hace entonces el ajuste en su tabla de tratamiento y vamos a ver sobre todo el ajuste en el paso 1, en el paso donde es asma con síntomas intermitentes nada más. Cuando rescatamos, ya no se tiene que rescatar y lo dice explícitamente. Está vetado ya rescatar con solo salbutamol. Cada vez que rescatamos, tiene que ser en conjunto con un corticosteroide en un solo inhalador o eventualmente 2 inhaladores separados. También ya yendo al paso 2, ¿no? Cuando ya necesito yo sí dejar un manejo de mantenimiento o eventualmente solo rescatar con la combinación los momentos que tengo síntomas. También allá en rescate prefieren que aun cuando uno tiene corticosteroide de mantenimiento, que el rescate sea siempre con algo que también contiene corticosteroide. Pues bueno, eso es lo que Gina nos dice. La guía británica, que vieron que también fue una guía para nosotros, guía madre, entonces esta nos da un poco menos opción todavía de estar rescatando con corticosteroides. Ellos han sido un poquito más cautelosos en ya luego dar ese tipo de recomendación. Sí lo mencionan, pero no todavía como algo de primera línea. Y la guía GEMA en 2019 todavía no hablaba de rescatar con corticosteroide, aunque ya en su versión renovada por completo, el GEMA 5.0 de 2020, ya deja también la oportunidad de estar rescatando con corticosteroide. Entonces, bueno, tenemos así nuestras 3 guías madre. ¿Qué vamos a hacer de fusión de la evidencia de esas 3 guías
para nosotros en México. Pues bueno, el grupo de la sección 1 analizó todo esto muy minuciosamente y por eso quiero solo de esta partecita enseñarles bien el detalle. Así fue hecho toda mía, ¿no? Entonces, para que vean que no solamente es algo que se nos latió por ahí proponerles, no, de verdad todo está sólidamente basado sobre evidencias. Aquí entonces, sección 1 empezó a darse la tarea de checar para paso 1, paso 2 y paso 3 en 3 diferentes grupos etarios, menores de 4 años, 4 a 11 o 12 para arriba, y analizando uno por uno, por uno, por uno, las 4 opciones a su mano derecha de rescate. Es una diapo un poquito cargadita, pero solamente para enseñarles que de verdad en todos esos diferentes puntos se analizó la evidencia y finalmente se emitió una conclusión de cada una de las guías madre como rescate para 12 y mayor en el paso 1. ¿Qué evidencia nos explica la guía británica? ¿Qué dice Gina? Que va con una evidencia A, fuerte evidencia, pero en contra dice no hay que usar, y la guía Gema, que lo deja un poco más resbaloso, y entonces Mía solo sugiere que eventualmente todavía se podría llegar a usar, pero ya no nos gusta como primera línea, será una alternativa. Recomendamos, sin embargo, que se rescate siempre con corticosteroide y lava en conjuntos, ¿no? Bueno, así pueden ver que paso por paso por paso, edad por edad por edad, medicamento por medicamento, todo se analizó. Pero, ¿cómo llegamos entonces a esos numeritos y letras que ponemos aquí? Bueno, para algunos puntos, los puntos más álgidos, los puntos de mayor discusión, de verdad nos fuimos a lo que eran los artículos originales sobre los cuales las guías madres se basaron. Vemos esos 4 diferentes estudios y aquí el grupo de la sección 1 evaluó paso por paso por paso todos los detalles de esas diferentes publicaciones. Vemos aquí en cafecito que, por ejemplo, semanas de buen control, ahí es donde en ese estudio en particular, pero lo que tal vez más nos interesa siempre, no evitar crisis asmática, porque cada crisis deja un poco mayor restricción de la función pulmonar, deja finalmente cicatriz a nivel pulmonar y causa que finalmente un paciente asmático en unos 20, 30 años ya nos quedó como epocoso, ¿no? Entonces es lo que más quisiéramos evitar en el buen manejo del asma o que vaya hacia un asma no grave con irreversibilidad ya en la recuperación de la función pulmonar. Entonces, para evitar crisis, sobre todo esos 2 estudios que son más cerca de la vida real, vemos que favorecen el control de síntomas, la función pulmonar. Ahí, interesantemente, vemos que más bien el mantenimiento de corticosteroide le va mejor. Entonces, así ven, y pues bueno, claro que la dosis total del esteroide, esa sí siempre va a ser menor cuando solo rescatamos con la combinación. Pues bueno, así entonces la conclusión en este paso 1 para los diferentes grupos etarios es para nuestra guía mexicana que recomendamos la lava corticosteroide en conjunto y sugerimos que eventualmente se rescata o con 2 inhaladores por separado, pero rematando con el corticosteroide también. Que esto por diferentes grupos etarios, por diferentes grupos etarios se varía un poco porque la evidencia más sólida la tenemos en estos estudios clínicos que les enseñé, que todos eran 12 años para arriba. Entonces, por eso para los niños de 4 a 11, esto viene un poco diferente. En rescate con la combinación, solo lo dejamos como punto de buena práctica, que quiere decir no hay evidencia. Nos gusta ese tipo de manejo, no tenemos ya autorización en México para uso de la combinación en 4 años para arriba, más no con la indicación de rescate, entonces por eso queda todavía un poquito resbaloso y solo lo dejamos como punto de buena práctica. Claro que ya para los niños muy chiquitiquitos, de plano prácticamente no hay evidencia de esto. Y así entonces, ¿no? Punto por punto, fuimos checando la evidencia de las guías y la recomendación que esas guías madre emitan y cómo podemos entonces eso traducir para México. Bueno, ahorita ya les voy a enseñar ya nuestra tabla de tratamiento y con mucho gusto, si quieren tomar su foto, mucho gusto, adelante. Vienen a ser las siguientes 3 diapositivas, la tabla de cómo estamos, la figura recomendando ya tratamiento para México, pero primero quiero explicarles este detalle. Discutimos mucho cuándo vamos a llamar el asma leve
el asma moderada o el asma grave. Dado que ahorita como que ya no existe una asma intermitente, porque ya nos queda claro que cualquier asma tiene algo de inflamación. Por eso en cualquier asma, aun con síntomas de repente y esporádicos nada más, es importante manejar la inflamación, sea solo al momento de rescatar o sea ya con un tratamiento de mantenimiento. Pues bueno, decidimos que para Mía vamos a llamar asma leve el asma paso uno, donde solo se deja un tratamiento de rescate, o el asma en paso 2 o 3. ¿Qué tiene de característica todos esos pasos? El manejo del esteroide inhalado en dosis bajas o eventualmente solamente por razón necesaria. Y que también esos son los pasos donde médicos de cualquier nivel de atención pueden atender al paciente con asma. Si, sin embargo, no logramos controlar bien con el paso 3, ahí sí será bien ya llamar esto como un asma moderada y donde el especialista, sea neumólogo, sea alergólogo, tenga que dar el manejo al paciente. Y todavía el paso 5, que es el más difícil, que ese sí será para el manejo del especialista en asma grave. Ni siquiera cualquier neumólogo, cualquier alergólogo es bien capaz de manejo del asma grave. Tiene muy sus detalles peculiares. Aquí preferimos entonces que el paciente sea manejado por especialistas en asma grave, tal como cual. Ya cuando vamos a empezar entonces a proponer el asma, el manejo del asma de mantenimiento de todos los días, inhalar su esteroide inhalado, esto es con la regla 3-2-1. Y aquí la tenemos: 3 o más síntomas al mes, 2 o más crisis que necesita esteroide el último año, o 1 o más hospitalización el último año por crisis asmática. Si cualquiera de esos 3 de la regla 3-2-1 se cumple, hay que dejar un tratamiento de mantenimiento al paciente porque hay mayor riesgo por todo un año en esos últimos 2 casos que el paciente vuelva a caer en crisis, que es lo que más quisiéramos evitar. Pues bueno, aquí entonces tenemos entonces ya la tabla de tratamiento. Ese es para los niños de 12 años hacia arriba y adultos. Entonces vemos aquí que según el tipo de síntomas iniciales que presenta el paciente, le estamos dando como que la señal por dónde podría usted entrar en el renglón de tratamiento. Si los síntomas solo se presentan 1 o 2 veces al mes, pues bueno, probablemente no hay necesidad de manejo diario y podemos estar solamente rescatando siempre con un corticosteroide agregado, sea en un solo inhalador, sea en 2 diferentes inhaladores. Cuando, sin embargo, los síntomas se presentan ya 3 o más veces al mes, es mejor dejar un tratamiento de mantenimiento, corticosteroides dosis bajas, o en gente que no son muy cumplidor. Si ese tipo de paciente le toca, pues mejor dejamos lo mismo que dejamos aquí como manejo preferido, como alternativo de manejo, solo rescatando, pero siempre con corticosteroides dosis bajas agregados. Claro, por facilidad de manejo, será lo mejor en un solo inhalador, sino eventualmente en 2 inhaladores separados. Montelukast queda como última oportunidad de alternativo porque cada vez es más claro que de verdad puede causar alteraciones neuropsiquiátricos graves. Es raro, es una alteración genética, pero hay que tener cuidado. Si uno maneja Montelukast, siempre hay que advertir al paciente: cuidado. Si de repente al empezar a tomar esa tabletita se siente raro, le dan pesadillas, se siente angustiado, o sea, mejor paramos ese manejo. Y ya para el paso 3, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 diferentes manejos preferidos. Puede ser la misma corticosteroide con formoterol, pero ahorita de mantenimiento y rescate, ¿no? Que es la famosa, el manejo MART, ¿no? Maintenance and Rescue Treatment, ¿no? El tratamiento de mantenimiento y el mismo inhalador de rescate. O entonces no puede uno rescatar con este y tiene usted que darle otro inhalador a su paciente para usar de rescate. Pues ya no voy a entrar en el manejo de especialista o de subespecialista porque ahorita el enfoque es más a médico de primer contacto. Aquí abajo viene la tablita, ¿no? ¿Qué es una dosis baja, qué es media y qué es alta? Y esta es la tabla entonces de 4 a 11 años.
vean aquí que otra es porque no hay buena evidencia sólida todavía para el manejo de la combinación en un solo inhalador como rescate únicamente en paso 1, por eso solamente lo dejamos como punto de buena práctica y el manejo preferido será con 2 diferentes inhaladores porque sí hay un estudio clínico en niños de 5 años para arriba que demostró tener eficacia y tener menor crisis asmática en comparación con solamente rescates con salbutamol en el paso 1, paso 2 del manejo en niños. Ya el manejo preferido de paso 2 es igualito a lo que es para los mayores y también el manejo preferido para paso 3 es prácticamente igual como es para mayores, solo que aquí también entramos en el manejo preferido, eventualmente el mantenimiento con solamente esteroide de dosis media y rescatando entonces otra vez con salbutamol y esteroide de dosis media un disparo extra. Y aquí al lado derecho, nuevamente hasta la última alternativa, no son las combinaciones con Montelukast, por las razones que ya les comentamos. Aquí abajo nuevamente vienen las dosis bajas, media y altas. Aquí es la mitad de la dosis en comparación con el paciente adulto. Y esta es la tablita de tratamiento para los niños chiquititos. Aquí más difícil, ¿no? Aquí la verdad no hay evidencia ni hay autorización en México para uso de la combinación en un solo inhalador. Entonces aquí no nos quedaba de otro que dejar como rescate preferido salbutamol, aunque abajo acotamos que no existe evidencia para eventualmente proponer que se rescate siempre también con un corticosteroide, aunque el sentido del grupo es que sí nos gusta ese primer alternativo de manejo, pero por falta de evidencia no lo podemos poner como manejo preferido. Definitivamente en esos niños chiquititos, si no controlamos, no con un corticosteroide de dosis media y me tengo que ir tal vez a cosas combinadas o dosis altas del esteroide, por favor, refieren su paciente al especialista, posiblemente ni siquiera asma es, tal vez hay comorbilidades, aquí sí necesita un poco más cuidado con el paciente a nivel especialista, por favor, a partir del paso 4. No había yo te he mencionado que también, claro, para todos esos asmas alérgicas tenemos indicado de paso 2 a paso 4 la inmunoterapia. No, si uno quiere de verdad atacar la causa del asma, ahí estará el manejo de la inmunoterapia. Grave, que yo creo que preferí dar un poquito más tiempo a lo que eran ya el asma leve moderada. Aquí solamente mencionándoles que los biomarcadores para el diagnóstico del asma grave, interesantemente, no sugerimos usar IgE sérica total como marcador si hay asma o no hay asma. Aquí lo que más uno se va a basar, por supuesto, sobre la sintomatología y sobre eosinofilia en sangre, sobre un feno elevado, ¿no? Que es lo que uno exhala, las moléculas de inflamación en la exhalación. Si eso está arriba de 20 ppb, esto probablemente va a ser un asma o hasta en centros especializados donde hay posibilidad de hacer eosinofilia en esputo. Entonces, eosinófilos en esputo también confirman o apoyan más el diagnóstico de asma grave. Los biomarcadores para orientar el tratamiento, eventualmente para elegir hasta medicamentos biológicos en el asma grave, aquí sí, por supuesto, aquí sí, por supuesto, no la IgE sérica total es de importancia porque esa es la que necesitamos también para eventualmente elegir omalizumab. Bueno, en cuanto a la sección 3 de asma grave, nos dimos la tarea de definir muy bien, ¿no? ¿Qué es un asma descontrolada? Muchas veces el paciente ni siquiera está inhalando bien. Muchas veces el paciente no trae buena técnica o trae tal vez algunas comorbilidades que no atendimos y por eso parece ser un asma grave, pero no lo es. Una vez atendiendo ya la comorbilidad, ya se logra controlar tal vez con un paso 4 y no necesitamos ir a un paso 5 del asma grave. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico del asma grave, el tratamiento y el monitoreo? En esa sección, pues bueno, hemos estado doctor Noel García Ramírez, Noel Ulises, y la doctora servidora. Pues bueno, nada más les paso rápidamente las diapositivas. Vean que ahí tenemos algoritmo, ¿no? Desde un asma mal controlada y qué puntos tengo que dar atención para finalmente terminar con la definición que de verdad estamos viendo un paciente con asma grave y
los diferentes biomarcadores en los diferentes pasos, todas las figuras también se nos empiezan a complicar un poquito más. Por eso, de verdad, la recomendación, esto solo por especialista en asma grave, que ahorita ya en México están apareciendo varios centros que se dedican a esto, muy en peculiar. Y eso es una preciosa tabla que nos enseña cuáles patologías hay que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial o comorbilidades. Y varios de estos pueden ser diagnóstico diferencial, que significa no existe asma, o más bien existen paralelamente con el asma y entonces complican su buen manejo, su control. Y aquí nos expresamos con qué tipo de especialidad uno tal vez podía cooperar para poder mejor manejar ese tipo de situación, pues. Otra vez, no voy a entrar en detalle, con mucho gusto tomen la foto, pero todo esto va a venir en mía con mucho mayor explicación. Y finalmente, claro, ya las dos tablas en cuanto al tratamiento, no me voy paso por paso para finalmente poder elegir qué medicamento o hasta medicamentos biológicos, omalizumab, dupilumab, benralizumab y mepolizumab podríamos llegar a manejar. Pero esto absolutamente será manejo por médico especialista. Y pues ven que en los adolescentes, ¿no? Aquí tenemos nada más para 6 para arriba, omalizumab sí está autorizado, pero 12 años para arriba, solamente tenemos autorización para algunos de los biológicos y ya no son todos. Pues esto fue lo que les quería compartir acerca de Mía, ¿no? Manejo integral del asma. Estamos ya trabajando también para hacer una guía de bolsillo para esto, pero por lo pronto en las presentaciones espero ya haber podido transmitir suficientemente los conceptos de Mía y ojalá que sean de utilidad para ustedes en su manejo día a día de su paciente.